Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de matemáticas. Hoy con el tema división de polinomio entre polinomio. Bueno, cuando vamos a dividir un polinomio entre un polinomio, nos tenemos que asegurar que el polinomio esté totalmente organizado con respecto a una variable. En el caso de esta división tenemos un polinomio que tiene 1, 2 y 3 términos, entre un polinomio que tiene 1 y 2 términos. En este caso nos damos cuenta que el polinomio sí está organizado, puesto de que la variable x2, después de la variable x2 viene la variable x1 y después viene el término independiente. Mucho más sencillo en este caso porque está organizado. Si no estuviese organizado el polinomio del dividendo, nos tocaría organizarlo. Y si faltase algún término, lo completamos con 0 o dejamos el espacio indicado. El polinomio del divisor no tiene que estar completo, pero sí debe estar organizado también tal cual. Al igual que en la división de los números naturales, la división de los polinomios de expresiones algebraicas o la división de expresiones algebraicas también tienen las siguientes características. Allá en la división de números naturales teníamos un dividendo, teníamos un divisor, teníamos un cociente y teníamos un residuo. En este caso también vamos a tener lo mismo, tenemos un dividendo, un divisor, un cociente y acá un residuo que puede ser un residuo cero o diferente de cero, según el caso. Y el proceso es muy semejante a la división de números naturales. Bueno, procedamos. Ya habíamos dicho que acá el polinomio está totalmente organizado y es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Vamos a utilizar, en el caso de los estudiantes que utilizan lápiz y papel, utilizan una hoja auxiliar donde tendrían que dividir 3x2. Vamos a hacer esto que es una hoja auxiliar. 3x2, que es el primer término del dividendo, entre el primer término del divisor, entre x, teniendo en cuenta obviamente los respectivos signos. Y en este caso estamos frente a una división de monomios, que es un tema precedente al que estamos tocando en el día de hoy. Acá tendríamos más, entre más me daría más, no se hace necesario poner el signo más. Luego dividimos los coeficientes del numerador entre el coeficiente del denominador. Decimos 3 entre 1 y eso me da 3. Ahora tenemos el caso de potencias de igual base. Se pone la misma base, que en este caso es x, y se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. No se hace necesario poner el número 1. Por tal motivo, cuando dividimos 3x2 entre x me da 3x. Tendríamos aquí 3x. Ya hemos obtenido el primer término del cociente. Este va a ser el primer término del cociente de esa división. Luego, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos propiedad distributiva. Multiplicamos este primer término del cociente por todo el divisor. Por todo el divisor. Bueno, cuando hacemos ese producto, aquí tendríamos, por ejemplo, más por más me daría más. Pero al pasar el resultado de 3x1 por x1 debajo del dividendo, lo pasamos con signo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos más por más da más. Al pasar de este lado, ojo con esto que es muy importante. Si no hacen esto, lo más probable es que el ejercicio no le funcione. Más por más da más. Al pasarlo de este lado pasa menos.
3x1 por x me da 3x2. Mire que lo ponemos debajo de 3x2 puesto que es su término semejante del dividendo. Todo el producto ahora multiplicamos más por más me da más. Al pasarlo del otro lado del dividendo pasa menos. 3 por 2 me da 6. ¿6 qué? 6x. Vea que va debajo del término semejante. Bueno, ya hemos resuelto eso. Ahora que viene, ahora observamos que tenemos términos semejantes con signo contrario o términos opuestos. Se pueden cancelar porque 3x2 menos 3x2, eso da 0, simplemente se cancela. Entonces procedemos a cancelarlo porque da 0. Luego tendríamos aquí más 2x menos 6x, eso me da menos 4x. Observemos que es simplemente una operación algebraica y procedemos a bajar el término que sigue del dividendo, que es menos 8. Bueno, cuando llegamos a este punto, básicamente nos toca hacer el mismo paso o el mismo procedimiento que se hizo inicialmente. Aquí tenemos, por decirlo así, un nuevo dividendo. Se podría decir que este es un nuevo dividendo, el cual vamos a dividir por el divisor este. Entonces tendríamos aquí menos 4x entre x. Procedemos a hacer esta división en un papelito aparte. Menos 4x sobre x. Decimos menos entre más me da menos. 4 entre 1 me da 4. Y aquí tendríamos x en el numerador y x en el denominador. Simplemente se puede cancelar. Porque si lo hacemos del método que conocemos paso a paso, sería x1 menos x1 me da x0. Y cualquier término elevado a la 0 me da 1. Por tal motivo el resultado sería menos 4. Este menos 4 va a ser el segundo término del cociente. Ahora ese segundo término del cociente lo vamos a multiplicar por todo el divisor, aplicando propiedad distributiva. Menos 4 por x, menos por más me da menos, al pasarlo del otro lado va con signo positivo. 4 por x da 4x. Lo ponemos debajo del término semejante que está en el nuevo dividendo. Y continuamos ahora con lo mismo, aplicando distributiva. Menos 4 por más 8 daría, menos 4 por más 2 daría menos 8. 4 por 2, 8, daría menos 8. Al pasarlo de este lado, pasaría con signo contrario, que sería más 8. Pasamos raya y resolvemos las operaciones indicadas. Menos 4x más 4x, eso da 0. Menos 8 más 8, eso da 0. Y de esa manera hemos llegado al final de la división de esos polinomios, donde este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y el residuo que nos dio 0. Entonces, de esa manera resolvimos esa división. Hagamos un segundo ejemplo. Bueno, ya podemos borrar las operaciones auxiliares que nos permitieron desarrollar dicho ejercicio. Bueno, si tenemos un segundo ejercicio que diga lo siguiente. Un segundo ejercicio que diga lo siguiente. Bueno, tenemos un segundo ejercicio que dice lo siguiente. 28x2 menos 30y2 menos 11xy menos 11xy entre 4x menos 5y entre
4x menos 5y. Está molestando el marcador. Bueno, observamos que el ejercicio está escrito de una forma diferente al ejercicio número 1 que desarrollamos. Tiene una escritura diferente, pero de igual forma es la división de dos polinomios. Un polinomio de 3 términos entre un polinomio de 2 términos, semejante al anterior. Cuando comenzamos a desarrollar el ejercicio número 1, habíamos explicado que se hace necesario organizar el polinomio. Y cuando digo organizar el polinomio, tenemos que tener en cuenta las variables que vayan en orden descendente. Bueno, entonces miramos que este polinomio nos tocaría organizarlo y reexpresarlo en la forma de división. Entonces lo organizamos y lo reexpresamos en forma de división convencional. Entonces me quedaría, vamos a hacerlo con rojo para llevar la misma uniformidad en todos los ejercicios. Bueno, tendríamos entonces 28x2. Después de x2, en orden descendente vendría x1. Una expresión que tenga un x1 es esta, menos 11x1 y1 menos 30y2. 30y2. Vea que ahora sí está organizado. Entre 4x menos 5y. Ya lo hemos organizado en orden descendente con respecto a la variable x. Tenemos x2, x1, después y1, y2. Y aquí el polinomio del divisor sí está en orden. No hay ningún problema porque quedó en el mismo orden. Ahora vamos a proceder a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Y sería 28x2 entre 4x. Vamos a hacer esa división aparte. Quedaría 28x2. Vamos a hacerla por acá. 28x2 entre 4x. Para hacer la división nos damos cuenta que ya nos queda una división de monomio entre monomio, un tema anterior a este, muy precedente. Aplicamos el proceso de la ley de los signos primero, más entre más me da más. Ahora dividimos coeficiente del numerador entre el coeficiente del denominador. 28 entre 4, ya sabemos que da 7. Luego, aquí que se nos presenta ahora en la parte literal, la propiedad de la potenciación es potencias de igual base, se pone la misma base, que en este caso es x, propiedad de la potenciación, y se restan los exponentes. x2 menos x1 simplemente es x. Por tal motivo, el primer término del cociente va a ser 7x. Acá tendríamos 7x. ¿Qué hacemos con ese 7x? Que es el primer término del cociente. Vamos a distribuir, hacer el producto de 7x por todo el polinomio del divisor. 7x multiplica cada uno de los términos del divisor. Y ese resultado lo vamos a poner debajo del dividendo, en la columna de los términos semejantes con signo contrario, de tal forma que decimos en este caso, más por más da más. Al pasarlo del otro lado pasa con signo contrario, que es menos. 7 por 4, 28. x1 por x1 da x2, sería menos 28 x2. Lo ponemos ahí, menos 28 x2. Vea que lo ponemos debajo de x2, que es el término semejante. Luego continuamos. Más por menos da menos. Al pasarlo del otro lado pasa con signo contrario, que es el signo positivo, signo más. Y decimos 7 por 5,
35 XY. Sería 35 XY. Pasamos la línea para poder proceder a operar y quedaría entonces, observamos que tenemos 28x2 menos 28x2 son términos semejantes con signos contrarios o términos opuestos, eso da 0. Acá tendríamos menos 11xy más 35xy, eso estaría dando 24xy. Estaría 24xy. Y el término que sigue en el dividendo, que es menos 30y2, lo bajamos, menos 30y2. Parecido a lo que hacemos allá en aritmética, la división de números naturales. Ahora podemos observar que tenemos prácticamente un nuevo dividendo actualizado. Este sería un nuevo dividendo actualizado. Y vamos a dividir 24xy entre 4x. Hagamos esa división en el papelito aparte que les había dicho. 24xy sería 24xy sobre 4x. Primer término del dividendo actualizado sobre el primer término del divisor. Sería sobre 4x. Y aquí tenemos una división de monomios, tema que se vio en algún momento. Decimos más entre más me da más. 24 entre 4 me da 6. XY sobre X, vemos que podemos eliminar. Sería aquí X1 menos X1. X1 menos X1 me da X0, que es lo mismo que cancelar estas dos X. Y me quedaría simplemente el Y. Me daría 6Y. Este sería el segundo término del cociente. Sería más 6Y. Al igual que en el primer caso, vamos a multiplicar este segundo término que hemos obtenido de la división de estos dos monomios por cada uno de los términos del divisor. Y ese producto lo vamos a poner debajo del dividendo, debajo de cada uno de los términos semejantes con signo contrario. Lo que es lo siguiente, más por más me da más, al pasar del otro lado pasa menos. 6 por 4, 24. 24 ¿qué? XY. Con signo contrario sería menos 24xy. 24xy. Seguimos. Más por menos da menos. Al pasarlo del otro lado, pasaría con signo contrario, que es más. 6 por 5 da 30. Y1 por Y1 da Y2. 30Y2. 30Y2. Ahora operamos, tendríamos términos semejantes con signos contrarios. Sería 24xy menos 24xy, esto daría 0. Menos 30y2 más 30y2 da 0. Términos contrarios, términos opuestos o términos semejantes con signos contrarios. Menos 30 más 30 da 0. Y en ese orden de ideas hemos obtenido el resultado de dividir 28x2 menos 11xy menos 30y2 entre 4x menos 5y. Vean que teníamos la división expresada de esta forma, nos tocó organizar el polinomio, presentarla en forma de división convencional y resolver paso a paso de una forma detallada, y hemos llegado al feliz resultado. Cociente y un residuo 0. Para estos dos ejercicios que hemos desarrollado, el residuo ha sido 0, no ha tenido residuos, pero no necesariamente siempre va a ser lo mismo. Muy bonito estos ejercicios, desarrollándolos de una manera detallada, paso a paso. Esa es la idea. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni.
en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Le dan manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Recuerden compartirlo con sus amigos, familiares y amistades para que también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.